Algunas personas esperan a que la vida les dé una oportunidad. Otras deciden construirla por sí mismas. Hay quienes nacen rodeados de comodidades y hay quienes descubren desde muy pequeños que cada paso hacia adelante habrá que ganárselo con esfuerzo, porque cuando no tienes ventajas, solo queda una opción: trabajar. Trabajar cuando los demás descansan. Trabajar cuando nadie está mirando. Trabajar incluso cuando nadie cree en ti. Esa fue la decisión que tomó un niño nacido en una pequeña isla del Océano Atlántico. Un niño que muy pronto tendría que aprender a vivir lejos de su familia, a enfrentar el miedo completamente solo y a convertir cada lágrima en una razón más para seguir adelante. Muchos años después, millones de personas lo conocerían por sus goles, por sus récords, por sus títulos, pero muy pocos imaginan todo lo que tuvo que sacrificar antes de llegar a la cima. Porque hay talentos que nacen una vez cada generación, pero la disciplina es una decisión que se toma todos los días. Y nadie representa mejor esa idea que el protagonista de esta historia. Hoy en Pausa en Te Cuento la verdadera historia de Cristiano Ronaldo. En este momento te pido, respira, pausa lo negativo y acompáñame. Y tal vez, cuando este video termine, descubras que el verdadero éxito no pertenece siempre a quien tiene más talento, sino a quien decide levantarse una vez más que los demás. Porque la disciplina puede llevarte a lugares donde el talento, por sí solo, jamás llegará. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro nació el 5 de febrero de 1985 en Funchal, en la isla de Madeira, Portugal. Su padre, José Diniz Aveiro, trabajaba como jardinero y también era utilero en un modesto club de fútbol local. Fue precisamente ahí donde Cristiano comenzó a convivir con balones desde muy pequeño. Aunque su padre amaba profundamente a su familia, también enfrentó una dura lucha contra el alcoholismo. Una situación que marcaría la infancia de Cristiano y dejaría una profunda huella en su vida. Su madre, María Dolores dos Santos Viveiros de Aveiro, trabajaba como cocinera y hacía todo lo posible para sacar adelante a su familia. Con enormes sacrificios y largas jornadas de trabajo, enseñó a sus hijos el valor del esfuerzo, la humildad y la perseverancia. Cristiano creció junto a su hermano mayor, Hugo, y sus hermanas, Elma y Katia. Vivían con pocos recursos. La casa era pequeña, pero los sueños de aquel niño parecían no tener límites. Desde muy temprano, el fútbol se convirtió en su refugio. Pasaba horas jugando en las calles de Madeira. No importaba si llovía, no importaba si el balón estaba desgastado. Siempre encontraba la manera de seguir jugando. Mientras otros niños regresaban a casa, Cristiano quería quedarse unos minutos más. Y después, otros 10. Y luego, otros 10. Porque para él, cada enfrentamiento era una oportunidad para seguir mejor que el día anterior. Con apenas 8 años, comenzó a jugar en el Andorinha, el club donde trabajaba su padre. Muy pronto, destacó por su velocidad, su determinación y una competitividad poco común para un niño de su edad. Más adelante, pasó al Club Desportivo Nacional, uno de los equipos más importantes de Madeira. Ahí, su talento siguió creciendo. Cada partido reforzaba la misma sensación. Aquel niño parecía destinado a algo mucho más grande que una pequeña isla portuguesa. Sin embargo, el desafío más importante de su vida estaba a punto de aparecer. Con apenas 12 años de edad, tendría que tomar una decisión que muy pocos niños serían capaces de afrontar.
abandonar su hogar, despedirse de su familia y viajar completamente solo a una ciudad desconocida, persiguiendo un sueño que todavía parecía imposible. Con apenas 12 años, Cristiano tuvo que hacer algo que ningún niño desea: despedirse de su familia, dejar atrás su hogar y subir a un avión con destino a Lisboa. Más de 900 kilómetros lo separaban de Madeira. Por primera vez, estaría completamente solo. Había sido aceptado en la Academia de Sporting de Lisboa, uno de los clubes con mayor prestigio en Portugal. Era la oportunidad que tanto había esperado, pero también significaba renunciar a todo lo que conocía. Los primeros meses fueron extremadamente difíciles. Extrañaba a su madre, a sus hermanos, a sus amigos, y muchas noches las lágrimas aparecían antes de dormir. No era fácil para un niño acostumbrado a la tranquilidad de una pequeña isla adaptarse a una ciudad completamente diferente. Además, su acento de Madeira era motivo de burlas. Algunos compañeros se reían de su forma de hablar. Otros pensaban que jamás llegaría al primer equipo. Pero Cristiano transformó cada crítica en una motivación. En lugar de responder con palabras, respondía entrenando. Si los demás terminaban la práctica, él seguía. Si el entrenador daba por concluida la sesión, él permanecía unos minutos más perfeccionando un regate, un disparo, un sprint o cualquier detalle que pudiera hacerlo mejor. Poco a poco, los entrenadores comenzaron a notar algo diferente. No solo tenía talento, tenía una determinación poco común. Parecía obsesionado con mejorar cada día. Sin embargo, cuando apenas tenía 15 años, la vida volvió a ponerlo a prueba. Durante una revisión médica, los especialistas detectaron un problema en su corazón. Sufría una alteración conocida como taquicardia. Su ritmo cardíaco era anormalmente acelerado. La noticia preocupó profundamente a su familia. Por un momento, el fútbol dejó de ser la prioridad. Lo importante era su salud. Los médicos recomendaron una intervención. Era una cirugía relativamente sencilla, pero existía un riesgo. Y Cristiano sabía que su sueño podía terminar incluso antes de comenzar. Los médicos iniciaron la operación. La operación fue todo un éxito. Sorprendentemente, apenas unos días después, ya quería volver a entrenar. Mientras muchos habrían necesitado semanas para recuperar la confianza, él solo pensaba en regresar al campo. Aquella experiencia fortaleció todavía más su carácter. Comprendió que el tiempo era demasiado valioso para desperdiciarlo, y desde entonces entrenó con una intensidad que impresionaba incluso a sus propios entrenadores. En el Sporting comenzó a crecer físicamente, ganó velocidad, mejoró su potencia, perfeccionó su técnica y desarrolló una ética de trabajo que muy pocos jóvenes tenían. Su progreso fue tan rápido que empezó a jugar en categorías superiores a las que correspondían por su edad. Parecía no importar contra quién jugara, siempre encontraba la manera de destacar. En el año 2002, con apenas 17 años, debutó oficialmente con el primer equipo del Sporting de Lisboa. Era el inicio de una carrera profesional, y no tardó en demostrar que estaba preparado para competir al máximo nivel. Cada partido despertaba el interés de más clubes europeos. Los ojeadores comenzaban a llenar las gradas. Todos querían observar a aquel joven portugués que parecía tener un futuro brillante. Pero hubo un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Un partido amistoso, 90 minutos, y un entrenador escocés que salió convencido de haber encontrado a la próxima gran estrella del fútbol mundial. Su nombre era Sir Alex Ferguson. El 6 de agosto del año 2003,
el Sporting de Lisboa inauguró su nuevo estadio, enfrentando al Manchester United en un partido amistoso. Para la mayoría de los aficionados, era simplemente un encuentro de preparación, pero para Cristiano Ronaldo sería el partido que cambiaría toda su vida. Desde el primer minuto, comenzó a desafiar a los defensores ingleses. Corría, regateaba, aceleraba y una y otra vez dejaba atrás a sus rivales. Los jugadores del Manchester United terminaron sorprendidos. Cuando el partido terminó, varios de ellos se acercaron a Sir Alex Ferguson. Todos coincidían en lo mismo. Aquel joven portugués tenía que jugar para el Manchester United. Ferguson no lo dudó. Pocos días después, el club inglés cerró su fichaje. Con apenas 18 años, Cristiano llegaba a uno de los equipos más importantes del mundo, pero también llegaba a un vestidor lleno de leyendas. Ryan Giggs, Paul Scholes, Roy Keane, Ruud Van Nistelrooy, Rio Ferdinand, jugadores que ya habían conquistado Europa. Muchos pensaban que aquel joven necesitaría varios años para adaptarse. Sin embargo, Cristiano volvió a hacer lo que mejor sabía: trabajar. Sir Alex Ferguson se convirtió en mucho más que su entrenador. Fue un mentor, un guía, una figura paterna. Le enseñó que el talento debía estar acompañado de disciplina, que cada entrenamiento era tan importante como un partido, y que la grandeza se construía todos los días. Cristiano escuchó cada consejo, pero además trabajaba incluso cuando los entrenamientos habían terminado. Pasaba horas fortaleciendo su físico, perfeccionando sus disparos, mejorando su salto, entrenando los tiros libres y desarrollando una velocidad que pronto comenzaría a marcar diferencias. Poco a poco, dejó de ser solamente un jugador habilidoso. Se convirtió en un futbolista mucho más completo. En el 2004, conquistó la FA Cup. Era el primer gran título de su carrera, pero también vivió uno de los momentos más dolorosos. Ese mismo año, Portugal organizó la Eurocopa. Cristiano ayudó a su selección a llegar hasta el gran final. Todo el país soñaba con levantar el trofeo. Sin embargo, Grecia sorprendió al mundo. Portugal perdió la final en casa. Las imágenes de Cristiano llorando sobre el césped recorrieron el planeta. Aquella derrota le dolió profundamente, pero también reforzó una idea que lo acompañaría durante toda su carrera. Nunca dejaría de intentarlo. Mientras su carrera comenzaba a despegar, la vida volvió a ponerlo a prueba. Su padre, José Diniz Aveiro, llevaba años luchando contra el alcoholismo. Cristiano siempre había deseado verlo recuperarse. Soñaba con que algún día pudiera acompañarlo desde las gradas y disfrutar todo aquello por lo que ambos habían luchado desde que era un niño. Pero ese momento nunca llegó. El 7 de septiembre de 2005, José Diniz falleció a los 52 años de edad a causa de una insuficiencia hepática relacionada con su enfermedad. Cristiano tenía apenas 20 años. La noticia lo golpeó profundamente. Años más tarde, reconocería que una de las mayores tristezas de su vida fue que su padre nunca pudo verlo alcanzar la cima del fútbol mundial. Nunca lo vio levantar la Liga de Campeones. Nunca lo vio ganar el Balón de Oro y convertirse en uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Sin embargo, lejos de rendirse, Cristiano transformó ese dolor en una motivación más para seguir adelante. Cada entrenamiento, cada partido y cada nuevo logro también eran una forma de honrar la memoria de quien le había enseñado a amar el fútbol desde niño. Con el paso de las temporadas, su crecimiento fue extraordinario. Cada año era más rápido,
más fuerte, más decisivo. Y en 2007 fue elegido el mejor jugador de la Premier League. Y en la temporada 2007-2008 alcanzó un nivel espectacular. Marcó 42 goles. Lideró al Manchester United hacia la conquista de la Premier League y levantó la Liga de Campeones de la UEFA tras vencer al Chelsea. Ese mismo año recibió el Balón de Oro. Con apenas 23 años, ya era considerado el mejor futbolista del planeta. Había recorrido un camino inmenso desde aquel niño que lloraba en Lisboa. Pero Cristiano no estaba satisfecho. Sabía que todavía podía llegar más lejos. Mucho, mucho más lejos. En el verano del 2009, el Real Madrid tomó una decisión histórica. Pagó una cifra récord para convertirlo en el fichaje más caro del mundo. Millones de personas esperaban verlo triunfar. Pero también aparecieron nuevas dudas. ¿Podría soportar la presión del club más exigente del planeta? ¿Sería capaz de justificar un precio tan elevado? Cristiano estaba a punto de enfrentar el desafío más grande de toda su carrera. También la rivalidad que marcaría una época inolvidable en la historia del fútbol. Hagamos una pausa por un momento y cuéntame si esta historia te inspira. Únete a Pausen y sigue creciendo con nosotros. Suscríbete a este canal. Cuando Cristiano Ronaldo fue presentado como un nuevo jugador del Real Madrid, más de 80,000 personas llenaron el estadio Santiago Bernabéu para darle la bienvenida. La expectativa era enorme. El club había realizado la contratación más cara de la historia hasta ese momento, y el objetivo era muy claro: volver a conquistar Europa. Los primeros meses no fueron sencillos. Cada partido era analizado al detalle. Cada gol parecía insuficiente. Cada derrota generaba nuevas críticas. Pero si había algo que Cristiano había aprendido desde niño, era que la presión no se evitaba, se enfrentaba. Con el paso de las temporadas, sus números comenzaron a crecer de manera extraordinaria. Marcaba goles con ambas piernas, de cabeza, desde fuera del área, en tiros libres, en penales. Parecía no existir una forma de detenerlo. Sin embargo, al mismo tiempo, otro futbolista estaba viviendo el mejor momento de su carrera. Lionel Messi, desde Barcelona. El argentino también rompía récords temporada tras temporada. Muy pronto, el mundo entero comenzó a dividirse. ¿Quién era el mejor? Las comparaciones se volvieron inevitables. Cada Balón de Oro, cada clásico entre Real Madrid y Barcelona, cada campeonato, cada récord, parecía alimentar una rivalidad que marcaría para siempre la historia del deporte. Pero mientras millones discutían, Cristiano seguía haciendo lo que siempre había hecho: entrenar, mejorar, exigirse más que nadie. En 2014 llegó uno de los momentos más esperados. El Real Madrid conquistó la 10ª Liga de Campeones de su historia. La 10ª. Un título que el club había perseguido durante más de una década. Cristiano fue una de las grandes figuras del equipo. A partir de ese momento, comenzó una etapa histórica. En 2016, el Real Madrid volvió a conquistar la Champions League. En ese mismo año, Cristiano también cumplió uno de los mayores sueños de su vida. Portugal disputó la final de la Eurocopa frente a Francia. Durante el partido, una lesión lo obligó a abandonar el campo entre lágrimas. Parecía que el destino volvía a arrebatarle la oportunidad de levantar un título con su selección. Pero lejos de rendirse, permaneció de pie junto a la línea de banda. Animó a sus compañeros, vivió cada jugada como un entrenador más. Y cuando Eder marcó el gol de la victoria, Portugal conquistó por primera vez un gran torneo internacional. Cristiano no pudo terminar aquel partido dentro del campo, pero nadie dudó de que había sido el líder
de aquella generación. Los éxitos continuaron. En 2017, el Real Madrid volvió a ganar la Champions y en 2018 consiguió una tercera consecutivamente, algo que ningún club había logrado en el formato moderno del torneo. Cristiano fue el máximo goleador de varias de aquellas campañas europeas. Batió récord tras récord. Para muchos, la discusión sobre quién era el mejor futbolista de la historia alcanzó su punto más alto. Pero detrás de todos aquellos logros, seguía existiendo el mismo hábito que había comenzado cuando era un niño en Madeira. Entrenar más, descansar mejor, cuidar cada detalle. Porque mientras otros confiaban únicamente en su talento, Cristiano seguía confiando en la disciplina. Sin embargo, después de conquistar prácticamente todo con el Real Madrid, llegó el momento de iniciar un nuevo capítulo. Uno que volvería a poner a prueba su capacidad para reinventarse. Porque incluso las leyendas tienen que demostrar una y otra vez de qué están hechas. En el verano del 2018, Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo. Después de conquistar 4 ligas de campeones con el Real Madrid, decidió comenzar una nueva etapa. Su destino sería la Juventus de Italia. Muchos se preguntaban por qué dejaría el club donde había alcanzado la cima. La respuesta parecía sencilla. Necesitaba un nuevo desafío. Y una vez más, estaba dispuesto a empezar desde cero. Desde su primera temporada, dejó claro que seguía siendo uno de los mejores futbolistas del planeta. Ganó la Serie A, fue decisivo en innumerables partidos y continuó marcando goles con una regularidad impresionante. Mientras muchos jugadores comenzaban a disminuir su nivel al superar los 30 años, Cristiano parecía desafiar el paso del tiempo. Su preparación física seguía siendo extraordinaria. Su disciplina permanecía intacta. Cada entrenamiento, cada comida, cada hora de descanso, todo formaba parte de una rutina diseñada para mantenerse en la élite. En 2021, decidió regresar al club que había cambiado su vida, el Manchester United. Los aficionados lo recibieron como a un héroe. Su regreso despertó una enorme ilusión y en su primer partido volvió a marcar, como si nunca se hubiera marchado. Sin embargo, el equipo atravesaba un momento complicado. Los resultados no acompañaban. Los cambios de entrenador eran constantes. Y poco a poco, la relación entre Cristiano y el club comenzó a deteriorarse. A finales del 2022, su segunda etapa en Manchester llegó a su fin. Muchos pensaban que era el comienzo del retiro. Pero Cristiano volvió a demostrar que nunca había seguido el camino que los demás esperaban. Aceptó una nueva aventura y en esta ocasión fue en Arabia Saudita. Fichó por el Al-Nassr. La decisión generó opiniones divididas. Algunos aseguraban que su carrera al más alto nivel había terminado. Otros entendían que estaba abriendo una nueva etapa para el fútbol en esa región del mundo. Lo cierto es que una vez más continuó haciendo lo que mejor sabía: competir, marcar goles y mantener una exigencia que muy pocos futbolistas conservan a esa edad. Mientras tanto, con la selección de Portugal, seguía ampliando su legado. Se convirtió en el máximo goleador de la historia del fútbol de selecciones. Superó la cifra de 200 partidos internacionales y continuó rompiendo récords que parecían inalcanzables. A lo largo de su carrera, ha levantado campeonatos en Inglaterra, España, Italia y ha sido protagonista durante más de 2 décadas. Muy pocos deportistas han conseguido mantenerse tanto tiempo en la cima, pero quizá su mayor logro nunca fueron los títulos. Fue demostrar que la constancia puede prolongar una carrera mucho más allá de lo que muchos consideran posible. Porque mientras otros aceptaban sus límites,
Cristiano seguía intentando superarlos. Y precisamente ahí es donde comienza la parte más importante de toda su historia. Cuando se habla de Cristiano Ronaldo, es fácil pensar en los récords, en los goles, en los títulos, en los balones de oro, en las noches inolvidables de la Liga de Campeones, en las celebraciones que dieron la vuelta al mundo. Pero si algún día todo eso desapareciera, si las estadísticas dejaran de existir y los trofeos ya no pudieran verse, su historia seguiría teniendo el mismo valor. Porque Cristiano Ronaldo nunca fue solamente un futbolista, fue la demostración de que la disciplina puede transformar una vida. Todo comenzó en una pequeña casa de madera, con una familia trabajadora, con recursos limitados y con un niño que soñaba mientras corría detrás de un balón. Muy pronto, comprendió que perseguir ese sueño tendría un precio. Tuvo que despedirse de su madre cuando apenas era un niño, dormir lejos de quienes más amaba, llorar en silencio, soportar burlas, superar una operación en el corazón y enfrentarse una y otra vez a personas que dudaban de él. Pero nunca permitió que esas dificultades decidieran su futuro. Eligió responder de la única forma que conocía, trabajando. Mientras otros buscaban excusas, él buscaba una hora más para entrenar. Mientras otros celebraban el éxito, él ya estaba pensando en cómo mejorar al día siguiente. Porque entendía algo que muy pocas personas llegan a comprender. El talento puede abrir una puerta, pero es la disciplina la que te permite permanecer dentro. Durante más de 20 años, el mundo fue testigo de una rivalidad histórica. Muchos discutían quién era el mejor, comparaban números, trofeos, balones de oro. Pero, más allá de cualquier debate, Cristiano dejó una enseñanza que trasciende el fútbol. No podemos elegir dónde nacemos. No podemos controlar las oportunidades que aparecen en nuestro camino. No podemos evitar todos los obstáculos, pero sí podemos decidir la actitud con la que enfrentamos cada nuevo día. Y esa decisión puede cambiar por completo nuestro destino. Quizá por eso, millones de personas alrededor del mundo no intentan imitar únicamente sus goles. Intentan imitar su esfuerzo, su constancia, su mentalidad, porque descubrieron que el verdadero secreto nunca estuvo escondido, siempre estuvo frente a todos, en cada entrenamiento, en cada sacrificio, en cada día en que decidió seguir trabajando aunque nadie estuviera mirando. Tal vez esa sea la diferencia entre admirar un sueño y construirlo. Vivimos en un mundo que muchas veces busca resultados inmediatos. Queremos alcanzar nuestras metas lo más rápido posible. Nos frustramos cuando el éxito tarda en llegar. Y en ocasiones, renunciamos justo antes de que todo pudiera cambiar. La historia de Cristiano nos recuerda que las grandes metas rara vez se alcanzan de un día para otro. Se construyen poco a poco, con pequeños esfuerzos que casi nadie ve, con decisiones que parecen insignificantes, pero que repetidas durante años terminan creando algo extraordinario. Ahora, te pido, dale like a este video si quieres más biografías que inspiran. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Y suscríbete a Pausa Envío para seguir creciendo juntos. Y recuerda esto. Si hoy sientes que el camino es demasiado difícil, que tus objetivos parecen inalcanzables o que las circunstancias no están de tu lado, recuerda al niño que dejó Madeira con una maleta llena de incertidumbre y un sueño que parecía imposible. Recuerda al adolescente que volvió a entrenar pocos días después de una operación en el corazón. Recuerda al joven que convirtió cada crítica en combustible para seguir creciendo. Y recuerda que ninguna de esas victorias apareció por casualidad. Fueron el resultado de miles de decisiones correctas tomadas cuando nadie estaba observando. Porque al final, la verdadera grandeza no consiste en ser mejor que los demás,
consiste en ser mejor que la persona que eras ayer. Y si eres capaz de avanzar un paso más cada día, aunque sea un paso pequeño, con el tiempo descubrirás que has recorrido una distancia que alguna vez parecía imposible. ¿Quién sabe? Tal vez el sueño, que hoy parece demasiado grande para ti, solo está esperando que tengas la disciplina suficiente para alcanzarlo. Pausa lo negativo. Céntrate en lo positivo. Esto es Pausen